Hola, mi nombre es Lucía Bolañuc, soy investigadora en el Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y el trabajo que voy a presentar se titula La cuestión de la soberanía en los discursos de política antártica, un estudio comparado. Cuando hablamos de política antártica, el principal marco de referencia a nivel internacional es el sistema del Tratado Antártico, que está basado en el Acuerdo de 1959. El tratado establece que ningún acto o acción en el continente puede ser utilizado como fundamento para hacer valer, o sea, afirmar o negar derechos de soberanía territorial en la región, ni para crear nuevos derechos. En este sentido, las estrategias de política antártica de los diferentes estados se constituyen en base a la aceptación de estos principios que establece el sistema del Tratado Antártico y los requerimientos que impone para las actividades en la región, que estos son la paz, la cooperación internacional, el desarrollo de la ciencia y la preservación del medio ambiente. En este trabajo no me propongo analizar de manera general la política antártica, sino más bien hacer un estudio comparado sobre el eje discursivo de las políticas antárticas de 4 países en particular. Los casos que tomé son Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelanda. Esta elección se basa fundamentalmente en 2 cuestiones. Por un lado, que estos 4 países forman parte de los 12 firmantes originales del Tratado Antártico, y además son 4 de los 7 estados que han reclamado derechos de soberanía territorial previo a la firma del tratado, que son reconocidos por el mismo. Por otro lado, estos 4 países poseen 4 de las 5 ciudades identificadas como puertas a la Antártida. Estas son Hobart en Australia, Ushuaia en Argentina, Punta Arenas en Chile y Christchurch en Nueva Zelanda. Esto obviamente ubica a estos estados en una posición estratégica fundamental dentro del sistema del Tratado Antártico. Como dije anteriormente, las políticas antárticas basadas en los diferentes programas de los diferentes estados se basan obviamente en el desarrollo científico principalmente, en el marco del sistema del Tratado Antártico. De esta manera, el eje discursivo termina siendo el único componente de la política antártica en el que se pone de manifiesto explícitamente la reivindicación de estos derechos de soberanía sobre el continente. Además, el eje discursivo de las políticas antárticas influye obviamente en el posicionamiento de los diferentes estados en el régimen internacional antártico. Mi hipótesis de trabajo es que Argentina y Chile, a diferencia de Australia y Nueva Zelanda, basan sus discursos de política antártica principalmente en la reivindicación de los derechos soberanos sobre el continente. Como tendencia general, se observa que ambos países refuerzan estos derechos mediante la proclamación del sector antártico como parte de su territorio nacional. Esto se hace visible, obviamente, en los mapas políticos de ambos países y en la denominación de sus territorios, como son la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y la región de Magallanes y Antártica chilena. En un segundo plano también trabajo sobre la hipótesis de que el enfoque discursivo adoptado por Australia y Nueva Zelanda estaría más basado en el fortalecimiento del sistema del Tratado Antártico, y esto sería parte de un comportamiento estratégico para una mejora de su posición relativa dentro del régimen internacional antártico. El material sobre el que trabajé la comparación se compone de diferentes dimensiones. Por un lado, el ámbito institucional, en el que se enmarcan las políticas antárticas de los estados, las leyes o decretos en todos los niveles que regulan las actividades en el continente y también establecen los intereses nacionales sobre la región. Por otro lado, documentos de organismos públicos, principalmente aquellos referidos a la planificación de acciones en el continente antártico y obviamente de nuevo la definición de los objetivos y los fines de la política antártica nacional y regional. Y además contenido textual y audiovisual de difusión institucional acerca de las actividades desarrolladas en la región. Y por último, si los hubiera, diferentes documentos o declaraciones formales de organismos o instituciones no gubernamentales que se hayan constituido como referentes en política estratégica.
siempre si me acompaña, ahí estamos. Los indicadores que utilicé para determinar la presencia mayor o menor de reivindicaciones de derechos soberanos sobre el continente en los discursos de política antártica tienen que ver principalmente con, por un lado, palabras clave como soberanía, territorio nacional, presencia o control efectivo, intereses nacionales, derechos, digamos, palabras que denoten claramente una reivindicación de determinados derechos soberanos sobre el continente. Y por otro lado, imágenes o marcas territoriales o simbología referente a lo nacional o al ámbito militar, como banderas o diferentes marcas de participación de organismos militares en las actividades en el continente antártico. Paso a explicar muy brevemente, porque por falta de tiempo no voy a poder desarrollar en su totalidad las conclusiones del trabajo, pero sí hacer alguna observación más bien general. Obviamente quedo a disposición para cualquier duda, consulta, pregunta acerca de las fuentes utilizadas o de un desarrollo ampliado del trabajo. En grandes rasgos, he observado que los discursos y los enfoques utilizados por Australia y Nueva Zelanda se basan más bien en una construcción de liderazgo hacia dentro del sistema del Tratado Antártico, basado principalmente en el desarrollo y la innovación científica y en la protección del medio ambiente. Sus discursos están más centrados en la preservación de intereses nacionales y no tanto en hacer hincapié en la cuestión de la soberanía, como sí se plantea en los casos de Argentina y Chile, donde encontré que en prácticamente la totalidad de los documentos o del marco legal o institucional, el objetivo principal y la prioridad tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos soberanos en la región. Para ir cerrando, porque ya estoy con poco tiempo, quería marcar que, digamos, a pesar de las características particulares que cada estado tiene con respecto a su vinculación con el continente y a su vinculación con el resto de los estados en el sistema del Tratado Antártico, la condición que estos países tienen frente al contexto institucional internacional es idéntica. Por lo tanto, la reiteración y la inclusión de la cuestión de la soberanía en los discursos de sus políticas antárticas tiende más en este contexto a perjudicar antes que a favorecer ese posicionamiento con respecto a, obviamente, una proyección futura del régimen internacional antártico. De esta manera, frente a una potencial redefinición de los términos de estos consensos, obviamente el fortalecimiento de la posición relativa de cada uno de estos estados va a ser fundamental para el sostenimiento justamente de estos acuerdos y de su posición central. Dejo mi correo electrónico por cualquier consulta.